Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos finalizando con la parte de geometría en matemática, ¿sí? Y hoy, a diferencia con la otra, hace tiempo hay gente que venía pidiendo que revisáramos algunos ejercicios de esta PSU que se subió hace poco a la página del DEMRE, que es la de admisión 2019, ¿ya? Entonces lo que hice yo esta vez fue, porque ya terminamos con toda la materia de geometría, entonces hoy saqué varios ejercicios, ya, pero solo ejercicios que vamos a ir revisando. Obviamente la idea es que ustedes vayan participando. Después de esto nos va quedando solo probabilidad y estadística, ¿ya? Y yo espero que al final de probabilidad y estadística podamos hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora, o sea, una clase de puros ejercicios, ¿ya? Entonces con esto vamos a finalizar con geometría. Y recuerden, la próxima clase ya empezamos probabilidad y estadística y con eso ya terminamos en todo lo que era la materia de matemática para la PSU de este año. Hoy solo vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Y por favor les voy a ir pidiendo que ustedes vayan ahí dando su respuesta. Vamos a ir también recordando obviamente un poquito de materia, pero intentando, la idea es igual ir avanzando rápido para que alcancemos a hacer varios, ¿ya? Entonces, el primero va a ser nuestra pregunta desafío de la Universidad Mayor, que dice así: en la figura adjunta AC y BC se intersectan en G. Me dice que AC es congruente con BD. Entonces, lo que yo les mencioné cuando empezamos a ver todo lo que era la materia, que era importante que cuando fueran ustedes leyendo el enunciado, fueran al tiro sacando cosas del enunciado las cuales me están mencionando. Por ejemplo, acá me dice que AC es congruente con BD. O sea que todo este segmento es congruente con todo este otro segmento de acá. Me dice que el ángulo BAD, este ángulo que está aquí, dice que es igual con CAD. CAD con este otro que está acá entonces. Y dice que ambos, o sea, este ángulo este ángulo que yo marqué, dice que son ambos mayores que 90. Y esto también es muy importante, ese dato. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya, y acá lo voy a recalcar, y siempre he comentado que es importante cuando me pide la falsa, que ustedes lo recalquen, lo subrayen, ya, porque por lo general, uno de los errores en este tipo de preguntas es que uno tiende siempre a poner la respuesta que es verdadera. Ya, chicos, entonces, acá tenemos dos lados iguales y dos ángulos iguales. Entonces, obviamente, cuando ya tenemos dos lados y dos ángulos iguales, lo más probable es que estemos trabajando con congruencia y no con semejanza. Recuerden que la congruencia hablaba de cosas idénticas. Y acá se nos van a formar dos triángulos que yo los voy a armar acá abajo para que los puedan ver. Un triángulo con el cual se va a trabajar es el ADB. Y teníamos este ángulo aquí en rojito y este lado marcado así, ¿cierto? Y el otro triángulo que vamos a trabajar, a pesar de que así como que por la figura no se nota que son iguales, es el CAD. Y lo mismo, acá teníamos esto marcado y el ángulo. ¿Y qué otra cosa podemos destacar? Que en ambos triángulos se comparte este segmento AD. Significa que este lado va a ser igual a este otro, ¿ya? Entonces, por el criterio, chicos, lado, ángulo, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Ahora, algo súper importante, porque yo les mencioné que era importante esta parte que decía mayores que 90 grados. ¿Por qué es importante esa parte? Porque yo les dije que este criterio de congruencia
Ya, entonces decíamos lado, lado. Pero ¿qué ángulo se consideraba? Yo les dije que el ángulo que se consideraba era aquel que se opone al lado mayor. Y acá me dice que este ángulo con este ángulo son mayores de 90. Por ende, si ese es el ángulo mayor, este también va a ser el lado mayor. ¿Ya? Por eso es importante ese dato que dice que ese ángulo es mayor que 90 grados. Y bueno, obviamente si son congruentes, yo voy a dibujar con, por ejemplo, este ángulo que está aquí va a ser el mismo que está acá, ¿cierto? ¿Sí? Y el otro lo voy a hacer obviamente con otro color, con negro. Y este que está acá va a ser entonces igual a este otro que está acá. Y si vemos eso podemos sacar conclusiones. Ya ahí varios ya dieron su respuesta. Pero dice el ángulo ABD es igual a ACD, que es el que yo dibujé con negro. Así que eso es, acá arriba. Dibujé con negro, así que eso es verdadero. Si yo afirmo que son congruentes, significa que estos triángulos son idénticos, iguales. Por ende, sus áreas también van a ser iguales. AB es igual a DC. AB es igual a DC. ¿Por qué son congruentes? Porque son lados que se oponen, fíjense, ambos se oponen a este ángulo que yo dibujé acá. Entonces, este lado va a ser igual a ese otro lado. Así que esa también es verdadera. Y obviamente la razón entre sus perímetros va a ser 1. ¿Por qué? Al igual que el área, al ser congruentes, los perímetros van a ser iguales. Y si yo divido dos números iguales, por ejemplo, 20 dividido en 20 me va a dar 1. Cualquier división de dos números iguales me va a dar 1. ¿Ya? Por eso también esta es verdadera. ¿Y por qué está la A, como dicen todos sus compañeros, la falsa? Dice que BG, está diciendo que este pedacito de aquí es igual a GD. Yo no puedo afirmar eso porque en ningún momento me dice, por ejemplo, que G es punto medio, no me dice que es un triángulo escalero o un triángulo isósceles, no me dice nada con respecto a los lados de los triángulos para yo poder sacar alguna conclusión, ¿ya? Y es por eso que la alternativa correcta en este ejercicio es la letra A. Esa es la falsa, porque recuerden, acá nada se puede, ustedes no pueden asumir nada que no lo diga o no se pueda concluir de la información que me da el enunciado, ¿sí? Entonces con eso terminamos con la pregunta desafío. Vamos con nuestra segunda pregunta. Dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece a AC y E pertenece a AB. Y aquí está la clave. DE es paralela con BC. Eso es lo más importante. Nosotros cuando vimos, por ejemplo, el teorema de Tales, vimos que al tiro, cuando veíamos dos paralelas, era súper fácil trabajar con proporcionalidad. ¿Por qué? Me está diciendo que esta de aquí es paralela con esta de acá. ¿Qué significa que sea paralela? Que este ángulo va a ser igual a este ángulo y que este ángulo que dibujé en verde va a ser igual a este otro ángulo de acá. Por ende, se me forman triángulos semejantes. ¿Qué triángulo con qué triángulo va a ser semejante? El triángulo AED. Ese triángulo va a ser semejante con el triángulo ABC. Por ende, recuerden que el teorema de Tales tiene que ver con razones en la semejanza de triángulos. Entonces, veamos. Podemos llegar, fíjense, ¿cuáles son por qué son semejantes? Bueno, son semejantes, ¿cierto? Por el criterio ángulo, ¿cierto? Y además ambos comparten este ángulo que está acá arriba. Entonces, ¿cuál es el lado homólogo de este lado que está acá arriba para el triángulo AED? Es el 6, ¿cierto? Y el lado homólogo, ya, de este ángulo que está acá para el otro triángulo, el ABC, es este que está aquí, que es 10. Después, el lado homólogo, recuerden que el lado homólogo es el lado opuesto, ¿ya? El lado opuesto a un ángulo. ¿Cuál es el lado homólogo de este triángulo AED para este ángulo rojito? Es el X más 2. Y para el lado homólogo de este triángulo que es entero, ¿ya? De este ángulo que dibujé en rojito es esto más esto que está acá. O sea que va a ser X más 2 más X, ¿ya? Es todo ese lado, todo el lado AB.
Y acá llegamos a una razón de proporcionalidad que se tiene que cumplir para que esos dos triángulos sean semejantes. Pero ojo, aquí me dice cuánto mide el segmento AE. Eso también es súper importante. ¿Por qué? Cuando uno establece ecuaciones llega al resultado de la X y no se fija bien en lo que me está pidiendo. Y de repente esa X me va a servir para llegar al resultado, pero no es el resultado. Y en este caso pasa eso. Porque acá me está pidiendo AE y AE es X más 2. Entonces nosotros vamos a calcular el valor de X y a ese valor le tenemos que sumar 2 unidades. Ya, por eso es súper importante también subrayar lo que me está pidiendo. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Bueno, esto que está acá, lo mismo que yo escriba 2X más 2. Multiplico cruzado. ¿Y cómo me va a quedar la ecuación? 6 multiplicado por 2X más 2 es igual a 10 que multiplica a todo el otro término que es X más 2. Por eso es importante los paréntesis. Porque este multiplica este y multiplica ese. Y este multiplica este y multiplica el de allá. 6 por 2 aquí me va a dar 12X más 12. Y al otro lado de la igualdad me va a dar 10X y 10 por 2, 20. Acá era, ¿por qué era rápida la multiplicación? Porque todos los números eran positivos, entonces no tenemos que como preocuparnos mucho por la regla de los signos. Pero ojo, siempre que hay números negativos tienen que estar atentos a la regla de los signos. ¿Cómo despejo entonces esta ecuación? Vamos a dejar a un lado todo lo que tiene X, como el 10 está positivo, decíamos que como vulgarmente pasa negativo hacia el otro lado. Y todos los números que no tienen X en el otro lado de la igualdad. Entonces, 12X menos 10X me va a dar 2X y 20 menos 12 me va a dar 8. Entonces, la alternativa correcta sería 4, ¿cierto? Ya, vamos bien hasta ahí. Pero lo que yo les acabo de decir, miren, ojo, que en algunos casos, bueno, acá menos mal chicos, que por lo general en la PSU se da que este resultado, por lo general, sale las alternativas. Por eso es un típico error, porque uno dice, oh, me dio 4, oh, esta es la alternativa, está bueno. En este caso no estaba. ¿Pero por qué? Porque aparte no es lo que nos pedían. Nos pedían el segmento AE, que era X más 2, o sea, 4 más 2, y eso me daba 6, ¿ya? Y es por eso, como dicen los compañeros, que la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya? Pero ojo con eso, cuando yo despejo, en este caso la X, no siempre ese es el resultado. Me puede servir para llegar al resultado. Con esas cosas tienen que tener mucho cuidado en la PSU. Entonces en el ejercicio 2 utilizamos teorema de Tales, que en el fondo ya habíamos visto que era semejanza entre triángulos, ¿cierto? En este caso. Ejercicio 2, entonces alternativa correcta, letra B. Vamos al ejercicio número 3, que es de circunferencia, y nosotros cuando empezamos a ver geometría vimos circunferencia, ¿cierto? Entonces dice, los puntos M, N, P, Q y R pertenecen a la circunferencia de centro O. O sea, acá tenemos el centro. ¿Qué significa entonces que ese sea el centro? Significa que esto es un radio y que esto es un radio y que son iguales. Yo siempre les dije, chicos, siempre que vean radios en una circunferencia, márquenlos, porque con eso podemos llegar a hartas conclusiones. Ya, acá hay algo mal tipiado, porque acá es 2 por, ya, esa coma nada que ver. Entonces me está diciendo que el ángulo MON es el doble del ángulo POQ, ¿ya? Esto lo voy a dejar aquí encerrado porque aún no lo vamos a usar. Pero es muy importante, me está diciendo que un ángulo es 2 veces el otro. Y me dice que el ángulo OMN es igual a 40, OMN, o sea, vamos a hacer aquí una línea como auxiliar, y me está diciendo que este ángulo de acá es 40, y por eso me sirve tanto utilizar los radios, porque en este caso se me forma un triángulo isósceles. ¿Qué significa eso? Que si este ángulo mide 40, este de acá también va a medir 40, ¿ya? Y recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, independiente del triángulo que sea, siempre es 180. Significa que este ángulo que está acá mide 100, ¿cierto? Y ahí hacemos los 180. Y me dice,
Ya. ¿Cuál es la medida de PRQ? PRQ, entonces, este que está acá es la incógnita que yo le voy a poner una X. Y ahora vamos a trabajar con eso que yo dejé encerrado, con esto que está aquí y todavía no lo había usado. ¿Ya? Me dice que el ángulo MON es 2 veces el ángulo POQ. MON ya sacamos que vale 100 grados. Y me dice que este es 2 veces el ángulo POQ. POQ. O bien me está diciendo que el ángulo perdón, lo voy a borrar, lo escribí mal. Ahí ya algunos ya están dando sus respuestas. O es lo mismo que me diga que el ángulo POQ es la mitad, ¿cierto? 100 dividido en 2, que me va a dar 50. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el ángulo POQ? Voy a hacerlo así como POQ. Entonces me está diciendo que si esta es la mitad, si este vale 100, este de acá entonces vale 50. Nosotros habíamos visto, ¿ya? Claro, y como dice Sebastián, nosotros habíamos visto en circunferencia, no me quedó muy redonda, pero se entiende, que cuando yo tengo un ángulo del centro, ¿ya? Si este mide, por ejemplo, 2 alfa, y tengo otro ángulo que está inscrito que toca a la circunferencia, pero abarcan el mismo arco, fíjense, el mismo arco, el de acá mide la mitad. Y acá ambos, este de 50 y mi X, que es la incógnita, abarcan el mismo arco, que es este que está aquí, el arco PQ, ¿cierto? Entonces, si este es 50, que vendría siendo este de aquí, el otro que está acá, que es mi X, va a ser la mitad. Y es por eso que X es igual a 25 grados, que es este ángulo que estaba acá. Solo porque abarca, ¿cierto?, el mismo arco. ¿Ya? Y es por eso, como dicen ahí, ya varios también lo habían dicho, que la alternativa correcta es la letra C. Ya, chicos, vamos a seguir continuando porque así alcanzamos a hacer varios. Yo puse como 9 ejercicios, 9 o 10. Ya, dice, esto también lo vimos, circunferencia lo habíamos visto casi al inicio de cuando empezamos a ver todo lo que era geometría. Dice, la circunferencia de la figura adjunta, la recta PT, o sea, este punto de aquí hasta aquí, es tangente. Eso es importante. Esa recta es tangente a ella en T. ¿Por qué en T? Porque ahí es el único punto que toca la circunferencia. La recta PB es una secante. Esta que está aquí, de aquí a acá, tenemos una recta secante. ¿Por qué secante? Porque corta en 2 puntos a la circunferencia. El punto A y B pertenecen a la circunferencia. Dice que PA es igual a AB. Dice que este pedacito de aquí es igual a este otro pedacito de acá. PA es igual a PB. ¿Qué significa eso? Que si este, por ejemplo, mide X, este de acá también mide X, porque son iguales. Y me dice que la tangente mide 10 centímetros. Esta de acá mide 10 centímetros. Y los puntos B, A y P son colineales. ¿Ya? Significa que están todos en la misma recta. ¿Cuál es la medida de PB? Me pide todo este segmento. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? X más X son 2X. Esa es la incógnita, chicos, ¿ya? Lo mismo que delante. Ojo, puede que yo obtenga el valor de X, pero acá me pide PB, que es todo ese segmento. Por ende, ya me está pidiendo 2X. Y como dijo ahí un compañero, el teorema de la tangente secante. ¿Cómo se resolvía el teorema de la tangente secante? Era la tangente al cuadrado, lo voy a escribir acá, la tangente al cuadrado es igual a ¿qué? A todo la secante, ¿cierto? Que en este caso es PB, multiplicado por este segmento que queda fuera, ¿ya? Fuera de la circunferencia que es PA, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 10 al cuadrado, PB es todo, entonces va a ser 2X por X, ¿cierto? Porque PA solamente este pedacito acá arriba que es
X. Pero recuerden, es toda la secante por el pedacito de la secante que queda fuera de la circunferencia. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda que 10 al cuadrado es 100 y que 2x por x es 2x cuadrado. Entonces vamos a llegar a que x cuadrado es igual a 100 dividido en 2, porque el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo y 100 dividido en 2 me da 50. Y 50 le tenemos que aplicar, ¿cierto? Raíz cuadrada. Pero 50 es lo mismo que yo escriba 25 por 2. Esto es igual a x y a esto lo vamos a poner en raíz. Entonces, propiedades de las raíces. Solo, por favor, ojo en esto. En las raíces, solo cuando es multiplicación y división, yo la puedo separar en dos raíces. Acá me quedaría raíz de 25 por raíz de 2. Y la raíz de 25 es 5, entonces me va a quedar 5 raíz de 2 es igual a x. ¿Sí? Pero a mí no me pide x. Y acá, bueno, tampoco está el resultado, pero por lo general ese resultado sale. A mí me está pidiendo 2x, o sea, 2 por 5 raíz de 2. Porque este era el valor de x, ¿cierto? Entonces, a mí me pedía 2x. 5 por 2 me da 10 raíz de 2. Entonces, ¿cuánto mide PB? Que es toda la secante, mide 10 raíz de 2, que como dicen ahí sus compañeros, la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Ya, entonces acá aprovechamos de ver esta idea de la tangente secante. Chicos, yo una vez les dije, no se aprendan las cosas con letras. Tangente al cuadrado es igual a toda la secante por el segmento de la secante que queda fuera de la circunferencia. Porque si nos cambian las letras, ahí de repente la memoria falla. Entonces para el ejercicio 4, la alternativa correcta es 10 raíz de 2. Vamos al ejercicio número 5. Dice, en la figura, el triángulo ABC, dice, es rectángulo en C. Ese es el primer dato. Voy a cambiar de color. Rectángulo en C. Entonces ustedes van a pensar, al tiro van a empezar a pensar en Pitágoras o Euclides. Ya siempre que veamos triángulos, rectángulos, y cuando vamos a pensar, ya, hasta a este momento, si es rectángulo, Pitágoras. Y cuando podemos pensar en Euclides, cuando, fíjense acá, dice, el segmento CD es altura, que significa que acá también llega con un ángulo de 90 si es altura. Por ende, ya tenemos que el triángulo es rectángulo y además tenemos una altura. Cuando ya tengo esas dos condiciones, pienso al tiro en el teorema de Euclides. Y dice que ID pertenece al segmento AB. Dice que si AB, o sea, todo este segmento que está acá, pero no, quiero que quede ordenado para que después si vuelven a ver la clase, la idea es que la entiendan. Todo este segmento que está acá mide 15 raíz de 2. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo, chicos? A este segmento AD, al segmento AD, para no estar trabajando con AD, le voy a poner que es X. Entonces este que está acá, yo le voy a poner X. Y al segmento DB, yo le voy a poner la letra Y. Entonces este de acá les vamos a poner una Y. ¿Ya? Entonces, quiero que se fijen en algo. Acá el enunciado me da otro dato. Me dice que BD es ADA como 1 es A4. BD es era el I, ¿cierto? Este que está acá viene siendo el I. Y el DA, que yo lo escribí como X. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que I es a X como 1 es a 4. Tenemos una primera fórmula que me la dan el enunciado y además yo puedo sacar por lo que acabo de escribir en la figura que si yo sumo X más Y me tiene que dar todo ese segmento que es igual a 15 raíz de 2 y me queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos fórmulas. ¿Y por qué me va a servir sacar el valor de X y de Y? Porque esto que me está pidiendo acá, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo CD, que viene siendo la altura. Esa es la incógnita, ¿ya? Y como me está pidiendo la altura, hay una formulita que habíamos visto en
en Euclides, que decía que la altura al cuadrado era igual a la multiplicación de x por y, que eran esos dos segmentos chiquititos de abajo, los cuales vamos a calcular. Entonces vamos a aprovechar de ver y recordar sistema de ecuaciones. Entonces, chicos, acá, fíjense, si yo despejo el y, el x está multiplicando, va a pasar, está dividiendo, va a pasar multiplicando. Lo hago así solo para que me vaya quedando un poco más de espacio, ¿ya? Como hay poquito espacio, por eso lo resolví al tiro. Y esto lo vamos a reemplazar en esta formulita que está acá. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar a que x más x partido en 4 es igual a 15 raíz de 2. ¿Ya? Lo ideal es que cuando ustedes tengan que despejar una ecuación, esté lineal, no haya ninguna fracción de por medio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? En este caso, puedo multiplicar toda la ecuación por 4. ¿Para qué? Para poder simplificar este 4 que está acá en la fracción. ¿Y cómo me quedaría? Tengo que multiplicar cada término. Tengo que multiplicar este término y este término de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? 4x, este segundo término, si yo lo multiplico por 4, se va a simplificar con este que está acá abajo. Entonces me va a quedar solo más x. Y acá lo voy a dejar expresado como multiplicación, ¿ya? Me va a quedar 4 por 15 y la raíz de 2. ¿Por qué lo dejé expresado como multiplicación, chicos? Porque después al sumar las x, nos va a quedar un número que después va a pasar dividiendo. Entonces, para poder simplificar, siempre es mejor trabajar con números chiquititos que con números tan grandes. Si yo multiplico 15 por 4, me va a quedar un número muy grande. Entonces, acá, 4x más x me va a dar 5x, es igual a lo que está acá, que es 4 por 15 raíz de 2. Y esto es lo que yo les mencionaba. Ese 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y es por eso que me conviene dejar las multiplicaciones, porque ahí se hace mucho más fácil ver que el 5 se puede simplificar con el 15. Este me quedaría en 3, porque 3 por 5 es 15. Entonces, aquí llegamos, voy a escribir acá arriba el resultado, llegamos a que x es 12 raíz de 2. ¿Sí? Y fíjense, ese x lo voy a reemplazar acá, en la primera fórmula, porque la primera fórmula habíamos despejado y habíamos dicho que y era, que lo mismo que yo escriba x partido en 4. Por ende, y es igual a ¿qué? Ya tengo x, que es 12 raíz de 2 partido en 4. ¿Qué me queda acá entonces? Yo puedo simplificar el 4 con el 12 y 3 por 4, 12. Entonces vamos a llegar a que y es igual a 3 raíz de 2. Y ahí llegamos a los resultados de x y de y con sistema de ecuaciones, ¿cierto? ¿Y qué me queda hacer ahora? Hacer la multiplicación. Entonces, porque acá tenemos la formulita que vamos a usar, ¿cierto? La altura al cuadrado es igual a x por y. O sea, 12 por raíz de 2 por 3 por raíz de 2. Tengo raíz de 2 por raíz de 2, que las puedo dejar en una sola raíz y me va a quedar raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que al multiplicar acá, voy a borrar mejor para que se vea claro. Y voy a seguir acá arriba. Entonces, ¿qué me va a quedar? Altura al cuadrado. Y me va a quedar que es 12 por 3, y puedo dejar las dos raíz de 2 en una sola y me va a quedar así. Entonces, este elevado se me simplifica con la raíz y me queda 12 por 3 por 2. ¿Y por qué, chicos? De nuevo, les recomiendo, no hagan, porque uno se tienta a llegar y hacer toda la multiplicación. Porque tampoco es bueno hacerla, porque me va a quedar un número muy grande y después me va a costar llegar ya a la raíz que tengo que sacar, porque la altura está al cuadrado, entonces tengo que aplicar raíz. Entonces va a quedar que la altura es igual a la raíz de todo esto que está acá. Y quiero que se fijen en algo. 3 por 2 es 6, ¿cierto?
Y 12 es lo mismo que yo diga 6 por 2. Lo único que hice fue transformar los números. ¿Para qué? Porque acá me quedaron 2, 6. ¿Qué significa eso? Que me va a quedar raíz de 6 al cuadrado por raíz de 2. Por eso me conviene siempre, cuando yo voy a trabajar con raíces, con números pequeños, porque puedo hacer como esa transformación para poder llegar a la raíz mucho más rápido. Y no, si tengo un número muy grande, se hace más difícil. Entonces acá este cuadrado se simplifica con la raíz y llegamos a que la altura es igual a 6 raíz de 2. Como dicen sus compañeros, la alternativa, compañeras y compañeros, la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya? Pero ojo con esas cosas, de llegar y multiplicar, todos los números después para sacar la raíz cuesta mucho o se hace más complejo buscar números grandes. Siempre que haya multiplicaciones, la multiplicación tiene una ventaja y es que se puede simplificar y es que además se puede trabajar con ellas con las raíces, ¿ya? Entonces, no lleguen y multipliquen a menos que vean que se pueda simplificar algo, sobre todo si hay raíces como lo vimos ahora. Entonces, el valor de la altura, que era lo que me pedía? 6 raíz de 2 centímetros. Entonces acá utilizamos Euclides, pero además tuvimos que hacer un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, vamos al ejercicio número 6. Esta parte, chicos, también tiene que ver con geometría. Nosotros vimos cuando hablábamos de la recta. Esto tiene que ver con geometría posicional, que lo vimos al principio. Por eso igual lo puse, porque de repente nos quedamos con las últimas clases y las primeras se olvidan. Dice, ¿qué valor debe tener K en la ecuación que me dicen acá, en X e Y, para que sea ecuación de una recta perpendicular a la recta de ecuación que me dan acá? Primero que todo, ¿cuándo dos rectas eran perpendiculares? Cuando la multiplicación de sus pendientes me daba igual a menos 1. Ahí está la clave. Cuando yo multiplico las pendientes de dos rectas y esa multiplicación me da menos 1, yo puedo decir que esas dos rectas son perpendiculares. Cuando son paralelas, cuando sus sus pendientes son iguales, ¿ya? Entonces acá yo tengo dos ecuaciones. A esta le voy a poner ecuación 1 y a esta que está acá arriba le voy a poner la ecuación 2. Entonces, vamos primero con la ecuación 1 y la vamos a escribir. La ecuación 1 me dice que x más 5y menos 2 es igual a 0. Siempre que me den la ecuación de la recta de esta forma, chicos, me conviene despejar la y. ¿Para qué? Para que nos quede de esta forma, miren. Entonces, el primer paso es dejar la y solita a un lado y todo lo demás al otro lado de la igualdad. Si yo quiero despejar la y, la x que está positiva va a pasar, lo voy a decir entre comillas porque nosotros ya sabemos cómo se trabaja, va a pasar negativa y el 2 que está negativo va a pasar positivo, porque recuerden que ahí trabajábamos con el inverso aditivo, pero obviamente no es necesario hacer el paso a paso. Después el 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo y puede dividir a todo como si fuera solo un término o bien puede dividir a cada término por separado y es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué es importante dejar de esta forma? Porque nosotros habíamos visto que la ecuación de la recta, el número que acompaña a la x es la pendiente. Por eso me conviene dejarlo de esta forma, ¿ya? Y vamos ahora con la ecuación número 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a despejar la y, pero la vamos a copiar entera. Tenemos que 5x más 2y es igual a k por y menos 6, ¿sí? Lo mismo, todo lo que tiene y a un lado de la igualdad y lo que no al otro lado. ¿Cómo me va a quedar? A este lado me va a quedar 2y, este k y está positivo, entonces pasa negativamente, es igual a ¿qué? Este x está positivo, entonces al otro lado nos queda negativo y el menos 6 se mantiene en ese lado de la igualdad. ¿Y qué hay que hacer acá? Estos términos tienen algo en común, que es la y. Entonces yo factorizo por un término en común.
¿Y por cuánto me da 2i? Por 2. Fíjense. I por 2, 2i, y ahí llego a ese término que está acá arriba. Ahora, positivo con negativo me va a dar negativo. También tiene que tener mucho cuidado con los signos. Y i por cuánto me da ki por k. Fíjense, k por i, ki. Positivo con negativo, negativo. Así que es bueno siempre que corroboren eso para ver que los signos también están correctos. Y esto va a ser igual a menos 5x menos 6. ¿Ya? Y lo mismo, si este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y yo puedo decir que pasa dividiendo a todo o bien a cada término por separado. O sea, 5x partido en 2 menos k y menos 6 partido en 2 menos k. ¿Sí? Ahora, yo de ambas, entonces una vez que despejé la x, yo puedo sacar la pendiente. La pendiente, cuando yo tengo de esta forma escrita la ecuación de la recta, la pendiente, que es esto que yo escribí con una m, es el número que acompaña a la x. En este caso, le vamos a poner pendiente 1 porque fue la primera ecuación. En este caso, la pendiente es menos 1/5. Y en este caso de acá, la pendiente es todo lo que acompaña a la x, obviamente no la x. Y esta que es la pendiente 2, vendría siendo menos 5 partido en 2 menos k. ¿Y qué habíamos dicho? Que la multiplicación de esas dos pendientes me tiene que dar menos 1 para que esas rectas sean perpendiculares. Entonces voy a hacer acá arriba la multiplicación. Que la pendiente 1 era menos 1/5 por menos 5 y abajo tengo 2 menos k que lo voy a poner entre paréntesis porque es un solo término. Y esa multiplicación me tiene que dar menos 1, ¿ya? Para que las rectas sean perpendiculares. ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 5 por 1, 5, negativo con negativo, positivo. Y este va a multiplicar al 2 y a la k. 5 por 2 es 10, positivo con positivo, positivo. Y 5 por k, 5k. Y positivo con negativo me da negativo. Y esto es igual a menos 1. Esto que está acá abajo es todo un término, ¿cierto? Ahora, como este término que yo encerré en paréntesis está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces vamos a llegar a que 5 es igual a ¿qué? A menos 1, y el menos 1 multiplica al 10 y menos 5k. ¿Y qué es lo que hace cuando yo multiplico cualquier cosa por menos 1? En el fondo no me cambia el valor numérico, solo me cambia el signo. Porque 10 por 1 es 10, pero negativo con positivo me da negativo. Y 5k por 1 es 5k, pero negativo con negativo me va a dar positivo. Y al otro lado tengo 5. Y ahora solo me queda despejar la k. Como el 10 está negativo, va a pasar positivo. Ya esto del otro lado me queda solo 5k. Esto me va a dar 15. Y aquí me voy a saltar al tiro este paso. El 5 está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. Y es por eso que llegamos a que la k tiene que ser igual a 3 positivo para que esas dos rectas sean perpendiculares. Siempre que un ejercicio me hable de rectas perpendiculares, por ejemplo, o paralelas, recuerden que para que sean paralelas, las pendientes tienen que ser iguales. ¿Ya? Eso también puede ser un caso. Ay, perdón, lo escribí justo abajo mío, ahí sí. Para que sean paralelas, las pendientes tienen que ser iguales. ¿Ya? Pero siempre que se trabaje con este tipo de ejercicios es mejor dejar las fórmulas de las rectas de esta forma. Despejar la i, porque así yo saco rápido el valor de la pendiente. ¿Ya? Entonces para este ejercicio la alternativa correcta, como dijeron varios, es la letra D. ¿Sí? ¿Cómo estamos en la hora? Nos queda todavía ratito. Vamos entonces al ejercicio 7. Y esto fue lo último que vimos, chicos, que era homotesia. ¿Ya? Y yo les dije, no, homotesia no es tanto cálculo, sino que hay que tener cosas súper claras. Cuando la constante es positiva, cuando es negativa, el punto en el cual sea el centro de homotesia, esas cosas son importantes. Entonces, ¿cuál de las siguientes figuras es la mejor
es la que mejor representa, al rectángulo PQR. O sea, la figura inicial es el triángulo PQR, ¿ya? PQRS, es la figura inicial. A esta figura inicial se va a hacer la homotesia. Y al rectángulo P', Q', R', S', obteniendo a una homotesia, y aquí está lo más importante de la pregunta, dice, de centro P y razón menos 1/3. Me está diciendo que el centro de homotesia es el punto P y que la constante ya es de menos 1/3. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros nos tenemos que fijar, bueno, dice, aplicada al rectángulo PQRS, donde el punto P' es el correspondiente de P, Q' es el de Q, R' el de R y S' es el de S. Cuando a mí me dice que el centro de homotesia es P, ¿ya? Y que su homotético es P', significa que esos puntos, primero que todo, tienen que quedar juntos. P' está junto con P, sí, puede ser la A. Estamos recién analizando este punto de acá arriba. Puede ser. Acá P' está junto con P, también puede ser. P' está junto con P, también están, así que también puede ser. Y P' está junto con P, así que también puede ser. Y acá es el único en donde no está, entonces este se puede eliminar solo por la primera condición. ¿Y cuál es la otra? Claro, y como el compañero dice, yo le estoy explicando los dos puntos, pero la más fácil de ver, como dice Freddy, es esta de la constante. ¿Por qué? Primero que todo, y la más importante, es el signo. ¿Qué significa que el signo sea negativo? Significa que si acá está la figura, acá está el punto, que sea negativo significa que la figura homotética queda hacia el otro lado del centro de homotesia. Si acá está la figura, acá está el punto, el centro de homotesia, y esta constante hubiese sido positiva, ambas figuras quedan para el mismo lado del centro de homotesia. Eso es lo más primordial, es el signo de la constante. En este caso, al ser negativa, me está diciendo que la figura tiene que estar al otro lado del centro. Por ejemplo, aquí, esta es la figura inicial, y esta que es la figura homotética está al mismo lado, están ambos al mismo lado. Por eso la A no puede ser, lo mismo para la B, la D nada que ver. ¿Y por qué además esta tiene que ser? ¿Qué significa que sea 1/3? Y que no sea, porque si hubiese sido un 1, hubiese sido exactamente del mismo tamaño. Y si hubiese sido -2, -3, hubiese sido tamaño más grande. Y el 1/3 me está diciendo que es más chiquitita, ¿ya? Y por eso se ve esta que es la homotética, que es la chiquitita, y esta que es la inicial. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra C. Pero esa es la clave, chicos, ¿ya? Bueno, en este caso yo les di, cuando me dice que un punto de la figura es el centro de homotesia, tiene que entonces coincidir con su punto homotético. Y lo más importante en homotesia es el signo de la constante. Y ahí ustedes pueden eliminar hartas alternativas, ¿ya? Si es positiva, recuerden, quedan ambas figuras para el mismo lado con respecto al centro de homotesia. Y si es negativo, queda la figura para un lado y la homotética para el otro con respecto al centro de homotesia. Todo es con respecto al centro de homotesia, por eso igual es claro saber cuál es ese punto, ¿ya? Ejercicio 7, entonces, alternativa C. Ejercicio 8, ya está el que quería llegar porque creo que nunca hemos hecho uno como este. Claro, como dice el compañero, si hubiese sido -1, también hubiese sido para el otro lado, pero hubiese sido una simetría central. ¿Qué significa eso? Que son iguales de tamaño, idénticos, como si ahí en el centro hubiese un espejo, ¿sí? Ya. Y este me importa porque creo que nunca vimos un ejercicio como este. Dice que ¿cuál es el área en unidades cuadradas de un triángulo isósceles de vértice? Y me da los vértices, pero fíjense, me los da en 3 dimensiones, X, Y y Z. Recuerden que los puntos, siempre el primero es X, el segundo es Y, el tercero es Z. X, Y y Z. X, Y y Z. Siempre van en ese orden. Y me está pidiendo el área de un triángulo.
¿Cuál es el área de un triángulo? Siempre es la base por la altura partido en 2. ¿Sí? Vamos entonces a hacer la figurita. Acá espero que la figura me salga bien porque es complicado cuando no se tienen como cuadritos por temas como de medida, ¿ya? Entonces, chicos, acá vamos a tener el eje Z, acá vamos a tener el eje X y acá vamos a tener el eje Y. Ya, obviamente el Y negativo va para allá, el Z negativo para abajo y el X negativo como hacia atrás, ¿ya? Yo no sé cómo lo sacaron tan rápido, no sé si ya lo habían hecho o qué. Ya, pero yo lo voy a hacer para la gente que aún no lo ve. Entonces, tenemos que ubicar los puntos. El más fácil de ubicar es el punto C. Lo voy a ubicar con rojo los puntos porque es 0,0,0, o sea, está justo aquí en el origen, el punto C. El punto B me dice que en X es 0, que en Y es menos 4, o sea, si este es el Y negativo, yo les dije, lo voy a hacer mejor, no con una línea punteada, lo voy a hacer con una línea continua. Ya, ¿para quién? Entonces, para este lado van a estar los Y negativos. Entonces, supongamos ya, dice menos 4 en Y, menos 1, menos 2, menos 3, supongamos menos 4. Y aquí está el menos 4 en y 2 dice en Z. 1, 2. Significa que menos 4, aquí va a estar entonces el punto B. ¿Sí? Sí, son súper rápidos. Quizás ya lo habían visto. Voy a agrandar un poquito el punto, o sea, la línea en X, ¿ya? Para que como que la figura quede más clara. Y tenemos que ahora poner el punto en A, que es 4 positivo en A, o sea que va para acá. 1, 2, 3, como por aquí. 4 en A, dice menos 2 en Y, o sea, aquí está el menos 2, este es el menos 2, este era el menos 4, este era el 2, sí. Perdón, este era el 4 positivo en X. Por eso la tiene. Ya. Y entonces, ¿cómo me quedaría acá? Recuerden que esta línea punteada tiene que ser paralela al eje X. Y después esta me va a quedar así. A ver, no miento. Ahí me quedó mal la figura. Esas líneas punteadas tienen que ser paralelas a los otros ejes. Esa la estoy intentando hacer paralela. Y la otra paralela hacia allá. Ya, por acá entonces me va a quedar, voy a hacer un punto grande, el punto A. ¿Sí? Perdón, chicos, ya. Entonces ahí tenemos los 3 puntos y podemos dibujar ahora nuestro triángulo isósceles, que lo voy a intentar hacer con otro color para que no se nos confundan los cálculos. Entonces aquí tenemos que unir los puntos. Y me quedó el triángulo. No me quedó tan mal. Chicos, ¿cuál es la clave? Primero que todo, antes de empezar a sacar cálculos, lo más importante acá es que el enunciado no me dice triángulo isósceles, ¿ya? Triángulo isósceles, por ejemplo, de base AB, o de base AC, o de base BC. No me está diciendo de base, triángulo isósceles de base. Entonces nosotros de alguna forma tenemos que ver cuál es la base y cuáles son los lados que son iguales para que sea un triángulo isósceles. Entonces quiero que se fijen en algo. Lo que yo dibujé punteado, esto es un rectángulo. Es un rectángulo, ¿ya? Lo que está punteado ahí es un rectángulo que quedó así, ¿cierto? Este lado mide 2 y este lado mide 4. Este es el punto B, ¿cierto? Y acá está el punto C. Y cuando yo uno esos dos lados, estoy trabajando con la diagonal. Con la diagonal de ese rectángulo. Estoy agrandando acá lo que se dibujó aquí. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el lado BC, que es diagonal de un rectángulo de lados 4 y 2. Y acá abajo, que también hice como otro rectángulo, pero que está como así, ¿cierto?
que está como así más o menos, también tenemos un rectángulo, ¿ya? Tenemos un rectángulo en donde este lado de acá es 2 y este lado de acá es 4. Y nosotros tiramos esta línea en donde este punto es C y este punto de acá es A. Y AC también es diagonal, ¿ya? También es diagonal a un rectángulo de lado 4 y 2. Si ambos, BC y AC, son diagonales del mismo rectángulo, significa que esta medida es igual a esta otra medida. Entonces yo recién dicho eso, yo podría decir que es un triángulo isósceles, ¿ya? De base a B. ¿Por qué? Porque este lado va a ser igual a este otro lado, ¿sí? Pero el enunciado no me lo decía, entonces no se podía, ustedes no podían asumir eso, por más que la figura quedara así como más o menos parecida, no. Tienen que tener una justificación para ustedes poder llegar a esa conclusión, ¿ya? Ya, chicos, entonces, ahora que ya conozco la base, cuando yo hablaba del área, es base por altura. Yo ya sé que la base es el segmento AB. Ya vamos a definir la altura dividido en 2. ¿Cuál es entonces la altura? Lo voy a dibujar con otro color. Espero que se vaya entendiendo el dibujo. La altura, si esto es de base a B, la altura es un segmento, se me perdió el mouse. Ahí apareció. Es un segmento, claro, como dice el compañero, se podría haber sacado con análisis de distancia entre puntos, se puede haber sacado, pero es mucho más largo, ¿ya? Entonces, si es de base a B, la altura que nosotros necesitamos es un segmento que va aquí, acá termina en 90, y a este punto que está acá, chicos, yo le voy a poner punto D, ¿ya? Y acá hay otra propiedad de los triángulos isósceles, ¿ya? ¿Cuál es la propiedad? Que la vamos a usar, que la voy a dibujar. Ay, que se me pierde el mouse. Paciencia, por favor. Ya. ¿Cuál es una de las propiedades de un triángulo isósceles? Lo voy a dibujar acá. Si este lado es igual a este, y acá baja la altura, este punto que está acá se vuelve punto medio. Significa que este pedacito de acá va a ser igual a este pedacito de acá, ¿ya? Entonces, importante, la base ya sabemos que es AB, y según el dibujito, la altura es CD. Pero tenemos que tener en cuenta, y muy importante, que ese punto D es punto medio. Este pedacito de aquí va a ser igual a este pedacito de acá, ¿ya? Para poder hacer los cálculos. Voy a borrar todo esto que dibujé acá al lado porque necesito espacio. Entonces, chicas, ya sabemos cuáles son nuestras incógnitas. Nuestra base es AB. Necesitamos conocer la altura dividido en 2 y vamos a poder calcular entonces el área de este triángulo isósceles. Voy a borrar ahí. Ya. Y aquí estaba entonces el eje y lo voy a dejar más chiquitito. Entonces, lo que primero nosotros necesitamos conocer es el segmento AB. ¿Cómo yo conozco el segmento AB? Por la distancia entre dos puntos. Yo sé que el punto A, lo voy a sacar de ahí, es 4, menos 2, 0. Y yo sé que el punto B es igual a 0, menos 4, 2. ¿Ya? Como es la distancia entre dos puntos, recuerden, la distancia en este caso entre A y B, queremos sacar cuánto vale ese segmento, es la raíz de ¿qué? ¿Cómo va a ser la fórmula? A este le voy a poner x2, y2, z2. Y a este le vamos a poner x1, y1, z1. ¿Y cómo es la fórmula? Siempre es x2 menos x1 al cuadrado. Después va a ser más. A ver, la voy a escribir. x2 menos x1 al cuadrado. Más y2 menos y1 al cuadrado. Eso ya lo conocíamos. ¿Cuál es la única diferencia, chicos? Que acá se agrega una nueva dimensión que z va a ser z2 menos z1 al cuadrado. Y a todo eso le tengo que calcular la raíz. Entonces la distancia entre A y B. Vamos a intentar hacer un poquito más rápido los cálculos.
Vamos a bajar la raíz. x1 menos x2 me va a quedar 4 menos 0, ¿cierto? 4 menos 0 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Más, ahora voy aquí. Y 2 menos y1 me va a quedar menos 2, menos de la fórmula, me va a quedar así. Menos 2, menos de la fórmula, menos 4. ¿Ya? Ojo con eso de los signos. Entonces en el fondo me va a quedar menos 2 más 4. Y eso al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Me da 2 positivo y 2 elevado a 2 me da 4. Y al final es 0 menos 2, que es z2 menos z1. 0 menos 2 me da menos 2 y menos 2 al cuadrado también me da 4. ¿Sí? Lo que implica que el resultado va a ser raíz de 16 más 4 es 20, raíz de 24. Entonces acabamos de sacar este valor que está acá, que es el AB. AB es raíz de 24. Ahora tenemos que sacar el valor de CD. ¿Ya? Digo, yo estoy haciendo el paso a paso, pero esto igual se puede hacer un poco más rápido. Pero yo quería que lo vieran porque nunca habíamos hecho un ejercicio así. Ahora tenemos que calcular el CD. Acuérdense de la fórmula de distancia entre dos puntos para no volver a escribirla. Antes de sacar la distancia entre CD, tengo que conocer el punto D. ¿Sí? Porque conozco el punto C, sí, el punto C es el 0,0,0, pero no conozco el punto D. Y yo les dije que el punto D en un triángulo isósceles, que es el punto donde llega a la altura, es un punto medio. ¿Ya? Este punto D es punto medio. Entonces, ¿cómo se calculaba el punto medio? Que ahora le voy a poner D, pero por lo general se usa una M de medio. Tenía que sumar x1 más x2 al cuadrado, coma, y 1 más y2, porque es un punto, por eso van las comas. Y obviamente, como tenemos una tercera dimensión, tenemos que sumarle la tercera dimensión. Pero es punto medio ¿de qué segmento? Del segmento AB. O sea, yo tengo que sumar las X de A y de B. Las Y del punto A y del punto B. Y sumar las Z del punto A y del punto B. Entonces vamos a calcular las coordenadas del punto D. La X de A es 4 positivo. La X de B del punto B es 0 y eso dividido en 2. Ahí vamos a tener la coordenada en X. La coordenada en Y. En el A es menos 2. En B es menos 4 partido en 2. Y ahora de la Z va a ser 2. En A es 0, es lo mismo. 2 más 0 partido en 2. 4 más 0 me da 4 y 4 dividido en 2 me da 2. Y acá, menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2 me da menos 6, ¿cierto? Y menos 6 dividido en 2 me da menos 3. Y 2 más 0 es 2 y 2 dividido en 2 es 1. Ahí llegué a las coordenadas del punto D. Entonces ahora sí puedo conocer la distancia entre C y D. Y se acuerdan que en el fondo yo que tenía que hacer, restar a uno el otro, pero como el C es 0, 2 menos 0, 2. Y eso al cuadrado. ¿Sí? Después menos 3, menos 0, porque las coordenadas de C son 0,0,0. Por eso en el fondo es como que yo eleve cada una de estas coordenadas al cuadrado. Porque habíamos visto que la fórmula era x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Pero supongamos que esta es mi x1, mi y1, mi z1. Ya, en el fondo, a todos estos números yo le estoy restando el 0. Por ende, me va a quedar el mismo número. Va a ser, entonces, la distancia entre CD va a ser 2 menos 0 es 2. Entonces, me va a quedar 2 al cuadrado más menos 3 menos 0 es menos 3. Menos 3 al cuadrado. Y el Z2, el Z ahora, 1 menos 0 es 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? 2 al cuadrado es 4. 3 menos 3 al cuadrado es 9 y 1 al cuadrado es 1. Entonces me va a quedar en el fondo la raíz de 14. Entonces ahora sí tengo raíz de 24 por raíz de 14 partido en 2. Y
lo que les dije, intenten no llegar y multiplicar al tiro todos los números porque les va a quedar un número muy grande. Yo sé que la raíz de 20, porque 24 es lo mismo que yo diga 6 por 4, ¿cierto? Entonces la raíz de 24 yo la podría dejar como raíz de 4 por raíz de 6, ¿cierto? Y eso por raíz de 14 y esto partido en 2. ¿Por qué hice eso, chicos? Porque la raíz de 4 es 2. Entonces esta se me puede simplificar con este de acá. Por eso intenté sacar una raíz de 4 para poder simplificar el 2 de abajo. Y ahora sí, dejo todo en una raíz, ¿ya? Y tengo que dentro de la raíz multiplicar 14 por 6. Y 14 por 6, como dijeron sus compañeros, me da raíz de 84. ¿Sí? Era largo. ¿Es largo? Sí. Pero que hay que tener claro, chicos, hay que tener claro acá cómo se ponen los puntos, distancia entre dos puntos y esta característica de la altura en un triángulo isósceles, ¿ya? Y con eso podíamos hacer el ejercicio. Pero de que era largo, ¿ya? Pero intenten ustedes practicar. Ya, chicos, por tema de tiempo no alcancé a hacer este último ejercicio, ¿ya? Pero lo voy a hacer porque es muy cortito. ¿Cuáles de las siguientes traslaciones de figuras planas genera siempre un cuerpo geométrico? Me está diciendo, si yo traslado un cuerpo, ¿cuál me genera un cuerpo geométrico? ¿Ya? Entonces dice, la traslación de un cuadrado, lo voy a hacer súper rápido, ni siquiera voy a esperar la respuesta porque le puse imágenes. La traslación de un cuadrado mediante un vector que tiene igual módulo que la medida del cuadrado. Entonces, quiero que se fijen en esta. ¿Qué pasa si yo al cuadrado, porque en esta figura responda a lo que me está pidiendo? Trasladar un cuadrado mediante un vector que tiene igual módulo que una de sus medidas. Y si yo lo traslado así de forma horizontal, si se traslada de forma horizontal como lo demostré acá, ¿se genera un cuerpo geométrico? No, solamente se forma como un rectángulo, pero no se genera un cuerpo geométrico, así que la primera no es. Todo lo que tiene uno se puede eliminar. La traslación de un cuadrado mediante un vector no nulo y ortogonal. ¿Qué es ortogonal? Perpendicular a la figura, ¿ya? Perpendicular a la figura. A él, ¿qué pasaría en ese caso? Fíjense, ahí ya tengo un vector que es perpendicular. Entonces, si el vector es perpendicular, supongamos acá está el cuadrado. Si el vector es perpendicular a la figura, por ejemplo, como en este caso, ¿se forma un cuerpo geométrico? Sí. Y la traslación de un rectángulo, lo mismo que vimos, chicos, en la primera. No me dice nada más. ¿Qué pasa si el rectángulo lo traslado igual que el cuadrado? ¿Se me forma un cuerpo geométrico? No. Así que la única opción en este caso es la letra B. Ya, pero quería que vieran eso, que es necesario que me dé más información. ¿Ya? Ya, chicos, con eso entonces hemos finalizado con geometría. Alcanza a ver algunos ejercicios. Hay más en esta parte de la PSU Admisión 2019, pero intenté agarrar de todo un poco. Y los otros es casi de la misma materia, ¿ya? Así que revisen los que no vimos, porque están con todo lo que es el desarrollo, resultado y todo. Así que revisen, por favor, los que no alcanzamos a ver. Espero que haya sido productiva la clase y ya la próxima semana, como dice ahí el compañero Felipe, vamos a empezar con datos y azar. Ya empezamos con tema nuevo. Ya vimos todo lo que era geometría. Y espero que al final del datos azar podamos hacer algo muy similar a esto. ¿Ya? Ya, chicos, que estén todos súper bien. Gracias a todos por siempre aportar positivamente y nos vemos entonces el próximo jueves. Chao, chao. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.